Vamos a graficar una función exponencial, perdón, logarítmica. Nosotros hacemos que asignamos aquí x log de base A, en este caso vamos a poner de base 2 de x. Entonces aquí vamos a asignar los valores. Vamos a graficar y es igual al logaritmo de base 2 de x. Entonces lo que hacemos aquí es que vamos a asignar los valores. Tenemos aquí 8, 4, 2, 1, un medio, un cuarto y un octavo. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo que hacemos es que decimos logaritmo de base 2 de 8. Pero logaritmo de base 2 de 8 es lo mismo que decir logaritmo de base 2 de 2 a la 3. Porque 2 a la 3 es 8. Entonces, cancelamos acá y resulta ser aplicando la propiedad que dice que el logaritmo de base A de A a la X es igual a X. Es decir, logaritmo de base 2 de 2 a la 3 es simplemente 3. Entonces tenemos aquí que Y o f de x será igual a 3. Entonces así hacemos A. Logaritmo de base 2 de 4 va a ser igual a logaritmo de base 2 de 2 a la 2. Y eso será simplemente 2. Logaritmo de base 2 de 2. Y eso será 1 porque en otros ejemplos, en otro video vimos que el logaritmo de base 2 de 2 es igual a 1 porque el logaritmo de base A de A es igual a 1. Es decir, A elevado a la 1 es A. Acuérdate que la función logarítmica lo que busca es un exponente. Logaritmo de base 2 de 1 es igual a 0. Porque cuando decimos logaritmo de base A de 0, de 1 es igual a 0, porque cuando decimos A a la 0 es igual a 1. Acuérdate que estamos buscando un exponente. Logaritmo de base 2 de un medio es lo mismo que decir logaritmo de base 2 de 2 a la negativo 1. Acuérdate que aquí aplicamos el concepto de la propiedad del exponente negativo. Es decir, tú tienes a la negativo n, es lo mismo que decir 1 sobre a la n. Y cambiamos el exponente. Por tal razón, aquí será ese 2 pasaría como negativo 1. Y resultaría, cancelamos acá y tenemos negativo 1, aplicando esta propiedad. Así hacemos con la siguiente. Logaritmo de base 2 de un cuarto, lo mismo que decir logaritmo de base 2 de 1 sobre 2 a la 2 positivo, a la 2, es igual a logaritmo de base 2 de 2 a la negativo 2. Bueno, ahí se me hizo aquí es un 2. Entonces eso sería negativo 2, simplemente. Y si no lo viste bien aquí, lo veremos aquí. Logaritmo de base 2 de un octavo sería igual al logaritmo de base 2 de 1 sobre 2 a la 3, porque 8 es igual a 2 a la 3. Es el logaritmo de base 2 de 2 a la negativo 3. Al poner el recíproco, aplicando la propiedad del exponente negativo, hemos obtenido que eso va a ser igual simplemente a negativo 3. Entonces ahora nosotros podemos graficar. Al graficar, podremos darnos cuenta que podemos hacer así. Es el y este es x. Siempre esta función va a pasar por el 1,0. Si nos damos cuenta, cuando x a 8, lleva a ser 3. Es decir, si el 8 está aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí vamos a poner 1, 2, 3, negativo 1, negativo 2 y así sucesivamente. Entonces, cuando decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3,
negativo 1, negativo 2. Esto es x. Entonces lo que hacemos es, siempre la función va a pasar por acá. Y decimos 8,3. O sea, 8 combinado con el 3 acá. Después dice 4,2. 4,2. Después dice 2,1. 2,1 acá. Después dice 1,0, que ya lo hemos marcado acá. Después dice un medio, negativo 1. O sea, un medio que queda como por acá, con negativo 1. Ahí. Luego dice un cuarto con negativo 2. O sea, que es la mitad de este aquí, que sería aquí. Después dice un octavo con negativo 3, que sería la mitad de la mitad. Va a quedar muy pegadito aquí, con negativo 3. Entonces hacemos así para graficar. Y tenemos f de x igual al logaritmo de base 2 de x. Si la función hubiese sido de otra forma, hubiese sido decreciente, pero en este caso la función es creciente porque a es mayor que 1. Si hacemos otro tipo de función, graficaremos otra función. Por ejemplo, si tenemos x igual a un octavo, a un cuarto, a un medio, a 1, a 2, a 4, 8. Y decimos logaritmo de base un medio de x. En este caso, estamos graficando la función y es igual, o f de x igual, al logaritmo de base un medio de x. Entonces decimos aquí logaritmo de base un medio de un octavo. Pero sabemos que un octavo es 1 sobre 2 a la 3. Y como tenemos la misma base, simplemente la respuesta será 3 de este lado, en y. Logaritmo de base un cuarto, un medio de un cuarto será logaritmo de base un medio de 1 sobre 2 a la 2, porque 4 es 2 a la 2. Y eso simplemente sería 2, porque tenemos la misma base. Un medio se eliminaría. Logaritmo de base un medio de un medio, como es el mismo número, te da 1. Es decir, logaritmo de base a de a es 1. El logaritmo de base un medio de 1 es 0, porque el logaritmo de base a de 1 es 0. El logaritmo de base un medio de 2, en este caso, ese 2 y en ese caso, el 2 y un medio son bases distintas. Entonces decimos logaritmo de base un medio de 1 sobre 2 a la negativo 1, aplicando el concepto de exponente negativo, que es igual a 1 sobre a la n. Pero a la n también es igual a 1 sobre a la negativo n, porque se le cambia el exponente cuando lo ponemos recíproco. Y ahora va a ser negativo 1. Logaritmo de base un medio de 4, que sería logaritmo de base un medio de 1 sobre 2 a la negativo 2, sería negativo 2. Y logaritmo de base un medio de 8 sería logaritmo de base un medio de 2 a la 3, logaritmo de base un medio de 1 sobre 2 a la negativo 3. Y ese resultado sería negativo 3. Y eso podremos graficarlo. Si graficamos en la gráfica anterior, nos damos cuenta acá, extendemos un poquito más esto aquí y vamos a tener 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a poner un poquito más para acá el 8, pequeño. Entonces vamos a tener, tenemos, por ejemplo, tenemos un octavo con 3. Un octavo que está aquí con el 3. Un octavo con 3. Aquí vamos a poner el 3. Acá. Tenemos luego un cuarto con 2. O sea, un cuarto que es este con el 2. Luego tenemos un medio con 1. Un medio que sería aquí con el 1.
Después tenemos 1,0, como te dije, siempre pasa por ahí. Después tenemos 2, negativo 1, 2, negativo 1 acá. Acá. Luego tenemos 4 con negativo 2. Sí, 4 con negativo 2. Y luego tenemos 8 con negativo 3. 8 con negativo 3. Bueno, aquí no, esto fue innecesario. Entonces hacemos así, venimos con una función así. Nos damos cuenta que f de x es igual al logaritmo de base 1/2 de x. Esta es una función decreciente porque a está entre el 0 y el 1.